morenita antigua de Badajoz. Tendremos muchas referencias en la historia de Badajoz, en la bibliografía, sobre todo del tema religioso. Esa Virgen es encontrada por un monje terciario, junto con dos imágenes más en una reforma que se hace en el convento de los Jerónimos de Madrid. Coge las tres imágenes, aparecen las tres imágenes, una la dejan allí en Madrid, actualmente preside una iglesia de Nuevo Cuño que está en la calle Princesa, la iglesia del Buen Suceso. Las otras dos se las trae, una la deja en Trujillo, que actualmente, claro, que en aquella época, siglo XVI, siglo XVII, estaba en Trujillo, pero ahora está en la ciudad de Carmona, en Sevilla, y la tercera la trae a Badajoz. Llega aquí, 1617 aproximadamente, se pone por un altar que estaría situado aquí a mi derecha, pero en 1664 se pone ahí, digamos, presidiendo el altar mayor. Fue patrona de la ciudad al menos durante 2 siglos y medio. Copatrona de la ciudad, junto con la patrona por excelencia de Badajoz y de los campos extremeños, que es la Virgen de Botua. El patronazgo que tiene actualmente la Virgen de la Soledad es un patronazgo moderno, del siglo finales del XIX y sobre todo lo que llevamos del siglo XX. Pero del siglo XIX hacia atrás, copatronazgo de la ciudad, Virgen de las Virtudes y el Buen Suceso, la Morenita Antigua y la Virgen de Botua. Y en el marco final tenemos a San Pedro y a San Pablo. San Pedro con la llave y a San Pablo aquí en la mano izquierda, que faltaría la espada. Y tenemos la anécdota de que San Pedro estuvo desaparecido pues casi 200 años. Es lo que he dicho, Badajoz, ciudad militar, ciudad fronteriza, muchas guerras asediadas. Cada vez que teníamos un ejército en la puerta, todas las imágenes y todo de valor se esconde, se empalera o se entierra. Y en la obra de 1990 y algo, 1991, se retira este retablo para sanear la pared y en una oquedad apareció San Pedro, que se había perdido en 1811 en la guerra con los franceses. La única explicación es que quien lo escondió falleció y no se pudo encontrar y se quedó durmiendo el sueño de los justos hasta que se saneó esa pared casi 200 años después. Eso es lo que ocurría, porque cuando están en los ejércitos, bueno, antes igual que ahora, cuando entran en las ciudades, arrasan con todo y se llevan lo de valor. Eso estaba más claro que el agua y sigue pasando hoy en día. Dicho esto, a la derecha y a la izquierda tenemos ahí los lápidas que son de los patronos del convento. Ángel después nos explica qué significan los patronos y quiénes eran. Eran los marqueses de Fonseca en primera instancia, luego se llamaron marqueses de la Lapilla. Ángel nos va a dar una explicación de quiénes eran, dónde estaban sus palacios y la relación que tienen con la historia de España, no de Badajoz solo, de España. Después tenemos ese crucificado, esta parte, digamos, están las mejores obras del convento. Es un crucificado de finales del 16 que proviene del convento de Santa Ana, del convento de Santa Lucía. Se vino en el inventario de Santa Lucía en el siglo X y es del siglo XVI, de finales. Y esta es otra obra extraordinaria, esta es del siglo XVIII, y es una obra de los mejorcitos quizás que tenga la ingeniería pacense. Hay quien la cataloga incluso como la mejor obra escultórica que hay en la ciudad de Badajoz. Es un Cristo amarrado a la columna, en la vocación del Señor de la Salud, que estaba ni más ni menos que en la capilla privada de los marqueses de la Lapilla. Este estaba en su propia casa, que está por aquí muy cerca, que Ángel no le quiero pisar la explicación, Ángel nos va a explicar dónde estaba. Y en un momento dado de la historia, la séptima marquesa de la Lapilla la dona para el convento. El Cristo amarrado a la columna, o el Señor de la Salud. Aquí tenemos esta Inmaculada a mi izquierda, que presidía la entrada cuando se entraba por la calle Duque de San Germán. Ahora vamos a entrar por aquí, pero antiguamente la entrada principal es la puerta. Cuando salgáis ahora, si salís en vez de tirar hacia Puerta Palma, si venís todos para arriba de la Soledad, veréis esta puerta pequeñita con una piedra antigua que pone Armas Militae Nostra 1524, según algunos, o 1724, según otros. Armas Militae Nostra, ¿qué significa? Las armas de nuestra milicia. Bueno, pues esa era la puerta principal, se entraba y ahí estaba la Inmaculada. Al cambiar la entrada aquí, se quita la Inmaculada y se ha traído aquí. Lo que os decía, eso de Armas Militae Nostra, las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de la milicia franciscano y clarisa? Pues no son de guerrear.
Entre Santa Ana y la Virgen vemos el escudo, vemos la tau griega con el brazo descarnado de Cristo y el brazo con el hábito de San Francisco. La vemos debajo del altar, las armas de la milicia, el escudo franciscano por excelencia. La vemos aquí en el tornavoz arriba, presidiendo el tornavoz. La vemos allí en la puerta de entrada al coro. Si alguna vez hay algunos espacios que incluso ya no sean ni monasterios ni iglesias, y veis ese escudo en alguna de las paredes, fue monasterio o fue un espacio franciscano o de clarisas. ¿Me escucha bien, no? Vamos a pasar ahora a la zona de clausura. Hasta no hace mucho tiempo de la zona de clausura no podían salir, ahora es una clausura menos. Entonces, para ellas tomar la misa, se ponían detrás de esta reja. Esta reja está aquí colocada desde el año 1700. No sé el motivo porque era tan potente. Una reja en condiciones. Desde el año 1700 está colocada esta reja. Después tenemos aquí dos puertas, aquellas puertas luego las explicaremos, y estas otras están decoradas con motivos alegóricos al franciscano. Esta se decoró para conmemorar el 8º centenario del nacimiento de Santa Clara. Vamos a pasar ahora al coro bajo. Se pueden sentar en cualquier sitio del coro. Estamos en el coro bajo. Esta iglesia tiene a los pies el coro bajo y el coro alto. En el coro alto van a pasar luego en la zona del museo. De uno de los museos. El segundo está el reforma que se puede visitar. Esta es la zona de las cristas. Vamos a explicar algunas de las tres cristas, porque aquí está parte de la historia del convento. La primera que vamos a ver es en esta que hay dos personas enterradas. La primera que está aquí enterrada, no la persona, sino restos de esa persona, son los restos de Ana de Austria, la cuarta mujer de Felipe II, la cuarta y la última mujer de Felipe II. ¿Por qué está aquí Ana de Austria enterrada? Pues porque Felipe II, en 1580, vino a Badajoz con su mujer, sus hijos, toda la corte y 40.000 soldados de los tercios. Y vino a Badajoz en 1580 porque había muerto el rey de Portugal y él venía a reclamar el trono de Portugal. Estuvo en Badajoz desde mayo de 1580 hasta diciembre de 1580. Durante todos esos meses, Badajoz fue el centro del Imperio Español. Aquí estaba la corte, aquí se tomaban las decisiones. Como es de suponer, bueno, ya sabemos, Portugal se entregó y perteneció a España durante 80 años. Felipe II, cuando estuvo aquí con su mujer Ana de Austria, se alojaba en la casa en el palacio de los señores de Fonseca. Los señores de Fonseca, el palacio estaba pegado al convento de Santa Ana. Lo que hoy es la Soledad, las Tres Campanas, toda esa manzana hasta el final, toda esa inmensa manzana, era el palacio de los señores de Fonseca, que estuvo ahí hasta 1840, 1850, que ya se destruyó, y para concluir lo que hay ahora. Esos señores de Fonseca eran los patronos del convento. Ahora explicamos qué. Pues estábamos hablando de Ana de Austria, estuvo en Badajoz, pero a final de septiembre, principios de octubre, hubo una epidemia en Badajoz muy fuerte, una especie de cólera, de fiebre. Hubo una gran mortandad en Badajoz. Murió mucha gente de la población de Badajoz. Y cayó enfermo Felipe II, sus hijos, su mujer Ana de Austria, incluso Felipe II hizo aquí testamento, pero después vivió. Pero su mujer murió, Ana de Austria murió con 30 años de edad y embarazada de 5 meses. Cuando murió, aquí, la trajeron aquí porque Felipe II y Ana de Austria venían aquí todos los días a rezar, y para llevarla a enterrar a Madrid había que embalsamarla. Y para embalsamarla se vació. Entonces, lo que están aquí enterrados no es Ana de Austria, sino sus restos y el feto de 5 meses. Ella se llevó al Escorial. Todavía no estaba el panteón de Reyes construido. Se llevó a una monasterio que había en el Escorial, en la del Escorial, para después pasar al panteón de Reyes del Escorial. Y para pasar al panteón de Reyes del Escorial, una reina solamente pueden pasar los que han sido mujer de rey y madre de rey. Si esa reina nada más que había tenido hijas que no podían reinar, no podía estar en el panteón. Entonces,
Aquí están los restos no de Ana de Austria, sino de sus entrañas y del feto. Hemos estado hablando de las instauraciones y las desamortizaciones que pasaron en otros conventos. Explicamos un breve inciso. Desamortización es cuando el Estado, en un momento dado, se quedaba con los bienes de la iglesia, del convento. No desaparecía el convento, pero se quedaba con sus bienes. Por ejemplo, este convento era uno de los conventos económicamente más poderosos, pues se quedaba con sus bienes. Y enclaustración es cuando desaparecen los conventos por una serie de leyes que hacen los gobiernos para sacar dinero, para sufragar su gasto. Estas leyes fueron a partir de los gobiernos liberales de 1820, 1830. Por ejemplo, sacaron dos leyes que es lo que hizo que desaparecieran la mayoría de los conventos. Una, en una ciudad, en una población, donde hubiera dos conventos de la misma orden, uno de ellos tenía que desaparecer. Y los miembros de ese convento se iban a la orden. Desaparecer significaba que el Estado se quedaba con el convento para venderlo, para hacer lo que quisiera. Y otra, un convento que tuviera en una época menos de 12 miembros, también tenía que desaparecer. Por ejemplo, Santa Lucía, Madre de Dios, Santa Catalina, tendrían a lo mejor 6 o 7 monjas. Como no llegaban a 12, tenían que irse a otro convento de su orden y ese convento se quedaba en el cambio. Este convento nunca llegó a ocurrir porque era uno de los conventos más poderosos. Y en esa época llegó a tener hasta 60 monjas. En la actualidad me parece que hay 26 o 27. Esa es la diferencia. Y por eso se vinieron aquí todos esos conventos. Estos señores de Fonseca, cuando se fue el rey, no les quiso cobrar su estancia en el convento, 8 meses en la corte. Y entonces, posteriormente, Felipe IV los nombró marqueses de la Lapilla. Ya le dio un título fuerte con poder. Por eso se conocen como los marqueses de la Lapilla, que son los señores de Fonseca. Bien, eso en cuanto a Ana de Austria. La otra persona que está enterrada ahí es Leonor Laso de la Vega y Figueroa. Leonor Laso de la Vega y Figueroa fue la fundadora de este convento en 1518. Era hija de Lorenzo Suárez de Figueroa, que era uno de los personajes más importantes que ha tenido la ciudad de Badajoz. Era embajador de los Reyes Católicos en Roma y en Venecia. Y era una hija no de su matrimonio, o de su matrimonio no tuvo hijos, con otra noble, y esta estaba de monja en Zafra. Y junto con dos hermanas más, se vino a Badajoz y fundó este convento aquí, porque no había ningún convento de la orden clarisa en Badajoz. Había habido un convento de las hermanas clarisas en Badajoz desde 1548 a 1607. Pero en otra epidemia de peste muy fuerte que hubo en Badajoz, en 1507, murieron prácticamente todas las monjas del convento. Y el convento desapareció como tal. Ese convento estaba en la calle Poncela. ¿Son todos los de por aquí? Sí. O sea, entramos por el puente de Palma. La primera calle que hay, entre chicas, es la calle Poncela. Imagínense, en esa época no existía todo cerca. Ese bloque no existía. Y ahí estaba el convento. Hubo una confusión y se pensó que el convento de las Clarisas estaba en la calle Botín Costa, donde pone el conventual. Un error. Entonces ese convento, ¿qué pasó? Después pasó a formar parte de la iglesia de San Nicolás. En esa calle había una iglesia que se llamaba San Nicolás y ese barrio en esa época se llamaba el barrio de San Nicolás. Y posteriormente eso pasó a formar parte de uno de los primeros hospitales que hubo en Badajoz en 1530, el Hospital de la Cruz. Eso era el Hospital de la Cruz. Por eso, como yo digo, los que somos jóvenes con una cierta edad, a esa zona siempre hemos conocido como el Campo de la Cruz. Nadie llamaba eso por taparlo. Era el Campo de la Cruz. El campo que estaba delante del Hospital de la Cruz. Bueno, pues pero ¿cómo es posible que funde una monja, haga un edificio como este? Para entrar en un convento en esa época, actualmente no hay ningún problema. Una persona tiene la vocación de entrar en un convento para servir a Dios y entra y no se le pide dinero ni se le pide nada. En esa época sí. Si no tenías una gran fortuna, no podías entrar en un convento. Había que llevar una dote. Y una dote, por ejemplo, en este convento era el que tenía, este era el de los champions. Este era el que tenía la dote más fuerte. Entonces, estas señoras eran
¿Quiénes entraban en un convento en esa época? Pues, por ejemplo, en nuestro convento, si vemos en los documentos que hay, los apellidos de las personas que entraban, pues de las personas de los nobles, las hijas de los nobles, por ejemplo, la que no iban a casar con otro noble importante, que se iba a quedar de segundona, o de tercera o de cuarta, estaba mejor en el convento que fuera, iba a tener más poder. Las viudas, cuando una mujer noble o con mucho poder económico quedaba viuda, normalmente entraba en un convento, que era donde iba a estar mejor. O también entraban las hijas de nobles que habían tenido algún desliz, y si habían tenido algún desliz, para que no se supiera o para que no se iba al convento. Otra de las cosas es que entramos muy pequeños, algunas entramos muy pequeños. Bien, ese altar pequeñito es una cratícula. ¿Y qué es una cratícula? Es como una ventanita, como las hermanas no podían tomar la comunión, no podían salir, no venían sacerdotes, esto se abría aquí, se abría la puerta que hay ahí y por aquí se daba la comunión. No podían salir, se abría y por aquí se le daba la comunión. ¿De acuerdo? Después los azulejos que llevamos son azulejos portugueses del siglo XVII, de 1650. Son unos azulejos espectaculares. Tenemos en esta pared una serie de cuadros: Santa Rosa de Lima con el niño, que es la patrona de los bonitos, de Palomino, un autor muy conocido que tiene varias obras, Santa Ana y San Joaquín con la Virgen Niño. Esta imagen preciosa de la Inmaculada, también del siglo XVIII. Quizá la obra principal de la calle aquí, seguro que puede ver, no soy experto, San Pedro, Jesús amarrado a la columna y San Pedro arrepintiéndose, porque por su composición, su estilo y tal, parece ser que es de algún discípulo de Luis de Morales. No que sea de Luis de Morales. Luis de Morales sabemos que tuvo aquí un taller y que tuvo muchos adeptos en Badajoz y que crearían escuelas y talleres. Es del final del 16, principio del 17. Tenemos aquí al fondo ese Calvario, el Calvario de la Pasión, posiblemente, según una experta en arte, del siglo XVIII, de un taller local de Badajoz, porque en el siglo XVIII, a partir de 1715, Badajoz fue muy importante a nivel de esculturas y de pintura. Había grandes artistas en Badajoz. Además, una cañonita. Cristo está tallado en madera, y la Virgen y San Juan y Jerusalén al fondo en pintura. Después tenemos la Inmaculada, también del siglo XVIII, y este cuadro es La huida a Egipto de Monreal, que es un pintor madrileño que se afincó en Zafra y pintó en Badajoz muchas obras. Ese está, sabemos de qué época es porque lo pone en el cuadro, 1633. En la catedral hay otro cuadro también de la huida a Egipto, igual que este, pero de doble tamaño, de doble dimensión. Estaba en el claustro, no sé si lo estarán reformando o no lo estarán reformando. Están sentados en la silla del coro, la parte delantera es del siglo XVII y la de atrás posiblemente de mitad del siglo XX, con las incorporaciones que iban teniendo, que tenían que ampliar el 1984. ¿Y por qué desde 1984? Porque en 1984 la Iglesia declaró el bimilenario del nacimiento de la Virgen. Según la Iglesia, en 1984 hizo 2000 años que había nacido la Virgen María. Y entonces, pues digo que se celebrara en toda la comunidad religiosa. Y en este convento quedaron todos de acuerdo, en nombrar a la Virgen abadesa perpetua de la comunidad. Y en el lugar donde se sentaba la madre abadesa, pues pusieron esta Virgen. Y está ahí desde 1984. Esta es Nuestra Señora de la Encarnación. Parece moderna, pero es del siglo XVIII. Posiblemente sea del mismo que hizo San Francisco y Santa Clara, de Ruiz de Madón, por las características. ¿De acuerdo?